Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de la selecta sub-21 que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia 2018. Como ya hemos hecho con otras selecciones, hoy vamos a examinar de hace 6 años cómo evolucionaron esos futbolistas, qué tan relevantes son ahora en sus equipos y definir qué tan buena ha sido esta selección en consecuencia a lo largo de los años. Así como lo hicimos con la sub-23 de Hugo Pérez, la que participó en Guadalajara 2021, y la del premundial sub-20 de Gerson Pérez en el año 2022. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos en portería. Aquí nos vamos a encontrar a un conocido también de aquel preolímpico sub-23 que dirigió Hugo Pérez hace un par de años, hace 3 años para ser exacto. Mario González en portería. Es curioso, en ese momento estaba en la tercera división en Club Deportivo Los Andes cuando participó de este torneo en Barranquilla 2018 con la selecta sub-21. Actualmente está en los Albos de la Alianza y creo, como lo mencionamos en su momento, que su carrera ha evolucionado muchísimo. Portero titular de uno de los mejores clubes de la última década en El Salvador, titular casi indiscutible de la selección nacional, en algunos momentos peleando codo con codo contra Tomás Romero, pero en general siempre ha sido el que ha tenido más galones dentro de la selecta, llevándose elogios no solo nacionales sino internacionales. El segundo portero me sorprendió, Luis Emilio Rivera, que en ese momento estaba en Club Deportivo FAS, llegó a la reserva de Isidro Metapán, estuvo en el roster del primer equipo e incluso recuerdo que llegó a debutar en la primera división teniendo algunos partidos. No obstante, con la llegada de Oscar Arroyo, Luis Emilio Rivera desapareció completamente, a tal grado que, por lo menos según Transfermarkt, 0a0.com y un poco de investigación que yo he hecho, no tiene un club, o por lo menos no en primera división, eso seguro. Así que es una lástima que el guardameta de 26 años, sobre todo lo digo porque a los 26 años tienes que empezar a entrar en esa edad de madurez donde te vas consolidando como uno de los futbolistas teóricamente de los mejores en tu puesto, o así debería ser, ¿no? Ya ver ese panorama y que empiezas a nutrir a la selección nacional de El Salvador. Bueno, aquí 1 de 2, terminó bastante bien lo de Mario González, que como digo es indiscutible para su club y prácticamente para la selección nacional. Vamos a la zona defensiva. Aquí son 8 futbolistas los que están. He de aclarar que uno de ellos no es defensor, pero bueno, en el momento de la convocatoria estaba así colocado, así que yo así lo he dejado. Gerardo Girola. En ese momento Gerardo Girola estaba en Isidro Metapán, ya sabemos lo que pasó, debutó en primera división, fue nombrado el jugador joven del torneo en su torneo de debut con el conjunto metapaneco, se ganó número de primera plantilla, fue a Once Deportivo, regresa a Metapán donde termina de explotar hace un par de años cuando tenía 24, que Gerardo Girola explota como un lateral izquierdo defensivamente muy difícil de sobrepasar y que gracias a su velocidad se reponía cuando tenía que subir muchísimo. Ese buen rendimiento en Metapán le hizo llegar a Club Deportivo FAS, donde le ha costado asentarse, pero yo por lo menos es de los laterales a los que le sigo teniendo muchísima confianza, porque sobre todo lo visto en Metapán me hace pensar que aún nos hace falta ver al mejor Gerardo Girola. Lo que sí puedo decir es que es un futbolista bastante asentado en la primera división, sobre todo en los equipos de Occidente, que es donde le han dado la confianza. Roberto Domínguez. En ese momento Roberto Domínguez estaba en Santa Tecla y era el central con mayor proyección del momento. Llegó a ser campeón, múltiple campeón con Santa Tecla, pasó por Club Deportivo FAS, actualmente vuelve a estar en el conjunto santaneco, es su segunda etapa, fue campeón en Club Deportivo FAS, entre medio de eso tuvo una etapa en Chalatenango que fue interesante y ha salido 3 veces en el plano internacional, una al Vancouver Whitecaps de la MLS, la segunda fue al Bolívar de Bolivia y luego fue un equipo de Albania, si no estoy equivocado, que tuvo su pasaje por el fútbol europeo. Tras eso regresó a El Salvador, a Chalatenango, posteriormente a FAS y ha estado de forma, quizás en los últimos meses no, pero previo a eso había sido convocado constante de la selección nacional, teniendo grandes partidos como aquella victoria 1-0 contra Panamá
en el octogonal final con gol de Enrico Dueñas, en donde Roberto Domínguez demuestra que, por lo menos en ese momento, era el tercer central mejor posicionado en el equipo de Hugo Pérez. Para mí la carrera de Roberto Domínguez ha sido muy buena, seguramente junto a las de Mario González de los mejores en este aspecto, y sí que ha llegado a explotar. Quizás lo único malo es que no pudo asentarse en el fútbol internacional. Y lastimosamente también ha habido ciertos aspectos extrafutbolísticos de los cuales a Roberto Domínguez siempre se le ha relacionado. No obstante, a sus 26 años yo creo que la carrera ha sido bastante buena y cruzo los dedos, toco madera, creo que todavía puede llegar a un nivel que no le hemos visto antes al bueno de Roberto. Fernando Castillo. Este es el que digo que está ubicado como defensa, pero sabemos que no fue defensor. Realmente él hizo su carrera como extremo, casi siempre jugando por derecha. En ese momento estaba en Club Deportivo FAS. Su desenlace no ha sido muy bueno. Pasó por equipos como Águila, como Metapan, como Once Deportivo, teniendo algunos momentos importantes, aunque no llegando a consolidarse del todo como titular en ningún equipo. Tuvo aquel gol en el plano internacional contra Saprissa cuando jugaba con Águila, aunque ya sabemos que lastimosamente su carrera ha terminado por un tema físico. Era un futbolista muy potente en su momento, es una lástima que ya no podamos verlo, pero bueno, cosas del fútbol y que a algunos les pasa. Osmaro Orellana, en ese momento estaba en Ilopaneco, su último club fue Titán el año pasado, según he estado investigando, en este momento no tiene un club donde está jugando. Estuvo con Titán en esa pelea por volver a por llegar a la primera división, que hubiese sido la primera vez que Titán estaba en la categoría de privilegio. Ha estado jugando como centrocampista por momentos, se le llegó a asociar como el Haaland salvadoreño por el parecido, entre comillas, que tenía con el futbolista noruego, pero no ha llegado a explotar. Evidentemente, de ello es la muestra que no ha podido estar en la primera división en los últimos años. Siempre siguiendo con la línea de los defensas, tenemos a Luis Fernando Méndez, que en ese momento estaba en Jocoro. Recuerdo que el momento donde Luis Méndez termina de explotar, digamos, o de reventar en la primera división, es en Municipal Limeño, en unos cuartos de final contra Club Deportivo FAS, donde deja una gran serie como lateral izquierdo, demostrando que es un perfil ofensivo muy interesante. Luego de eso, pues ahora está en Club Deportivo Dragón, donde es titular indiscutible. Los últimos 2 torneos había pasado peleando contra Luis Angulo por ser el lateral izquierdo titular del equipo. Ahora lo es, ha marcado un par de goles en este clausura 2024. A ver, yo creo que es un buen lateral para la categoría y que ahí se ha sentado en primera división. Héctor Osorio, en ese momento jugaba en el Independiente, hoy está sin equipo, realmente no tengo más datos de él, es una lástima que talentos de esta generación se hayan perdido, porque ya digo, a este momento deberían estar encontrando un punto de madurez para ser futbolistas de los mejores en su demarcación en el torneo, como lo es Mario González, como Roberto Domínguez ha llegado a hacerlo en algún momento. José Chepito Guevara, otro futbolista que estaba en Ilopaneco. Ilopaneco dejó un par de jugadores para esta selección sub-21. Ahora está en Club Deportivo FAS. Ya sabemos que su paso en Marte fue el que le hizo conocido, siendo un cañón, una bala por ese lateral diestro, y finalmente fue fichado por Club Deportivo FAS, donde después de un inicio de bastantes altibajos ha logrado ganarse, por lo menos a mi juicio, a la afición santaneca, y demostrando que ahora mismo es el lateral idóneo para el cuadro santaneco. Brian Barrientos, en ese momento jugaba en el Paraíso. Busqué y tenía varios highlights de golazos, asistencias y tal, pero ahora mismo está sin equipo, otro de los productos que lastimosamente no ha podido asentarse en el circuito salvadoreño. Vamos al apartado de mediocampistas. Aquí aparece Walter Chihuila, que para ese entonces estaba en Club Deportivo FAS, hoy está en Fuerte San Francisco. Chihuila, un poco el caso de Fernando Castillo, que ha pasado por varios equipos, de hecho un recorrido interesante porque es similar. Once Deportivo, Metapan, estuvo en Club Deportivo Águila, donde llegó a ser campeón, por cierto, ahora está en el conjunto de Fuerte San Francisco. A mí en general Walter Chihuila es un mediocentro que me gusta para la categoría, de buen pie, tiene una zurda muy buena, en el balón parado aporta bastante, y de hecho por eso es que casi que cada torneo deja uno que otro gol y varias asistencias. Pero creo que Chihuila
no sé, quizás estoy hablando un poquito de más, pero no sé si vamos a ver un mejor Chihuila que este. Es un buen futbolista para la primera división que realmente te puede elevar la competitividad de un equipo, pero no sé si está para un paso más. Ojalá que Chihuila lo siga demostrando. Lo que sí, se ha quedado en la categoría y ha jugado en varios equipos que le han tenido la confianza. Josué Santos, otro jugador que estaba en FAS. Creo que FAS fue el equipo que más jugadores aportó a esa sub-21. Ahora mismo está en Santa Ana Municipal. Josué Santos, sobre todo yo lo recuerdo en Santa Tecla hace unos cuantos torneos, donde empezó a ser titular al lado de Diego Lemus, y que realmente mejoraron el aspecto defensivo del conjunto tecleño. Pero siempre a Josué Santos le costó demasiado ser indiscutible en su equipo. Es por eso que luego de 3-4 partidos perdía la titularidad, volvía a tenerla, parecía que sí, luego que no. Josué Santos es esa demostración del sí pero no, que no termina de reventar, y por eso no se ha quedado en primera división. Es una lástima que ahora esté en la Liga Indes, no por lo que es la competición, sino porque podría ser un jugador de primera división perfectamente. Isaí Aguilar. Isaí estaba en Dragón para ese año 2018 y hoy día está en Club Deportivo Titán. Tuvo su paso nuevamente por primera división cuando ascendió de la mano de Club Deportivo Platense, siendo muy importante. Estuvo en Marte y sus primeros momentos en Marte fueron positivos, pero tuvo una lesión que lo dejó fuera demasiado tiempo, y al momento de recuperarse, pues bueno, ya tuvo que dar un paso hacia atrás en su carrera. En Titán yo he tenido la oportunidad de verlo un poquito más, porque es un equipo de segunda que sigo, y sí creo que ha llegado a recuperarse. Fue campeón con el conjunto de Texistepeque hace un par de torneos, o el torneo pasado si no estoy equivocado, y ha sido muy importante. Pero claro, ha sido importante para esa categoría, aunque yo creo que en el caso de Isaí fue mala suerte de la lesión, si no se hubiese quedado en primera división casi seguro. Alexis Renderos del conjunto de los Salvos de la Alianza sigue en Alianza, aunque tuvo su paso por Sonsonate. Esta es una carrera, yo diría que un poco intermedia, porque está en un equipo importante, ha tenido muy buenos momentos. Hace 4 torneos fue el mejor lateral izquierdo de la competición, pero casi siempre termina perdiendo contra el lateral de turno. Cuando llegó Larín, ahora Jonathan Jiménez, o sea, le cuesta demasiado asentarse en ese lateral izquierdo. Es un futbolista polivalente, que eso le ha permitido a los entrenadores utilizarlo en diferentes demarcaciones del campo, pero parece que es más un parche que otra cosa. Así que creo que le hace falta a Alexis Renderos todavía para sentarse por lo menos en un equipo como Alianza. No obstante, eso sí, creo que Alexis Renderos en otro equipo, no digo cualquiera, pero por ejemplo un Metapan, casi seguro te diría que podría tener minutos como pivote, como central por izquierda, o incluso compitiendo contra Alejandro Enríquez el ser el lateral izquierdo del equipo. Brian Landaverde. Brian Landaverde, en su momento yo pensé que era el futbolista que ahora está en Limeño, cosa que me he equivocado. Yo le he dejado Limeño, ahí mil disculpas, pero es el Brian Josué Landaverde, que estuvo en Chalatenango en la última etapa. Si algunos se recordarán, en ese torneo que desciende es el que utilizaba la camiseta número 26 y que se confundía mucho con el Chinchulín solo por el nombre, porque luego no coinciden en más, y que ambos pasaron por Chalatenango. Actualmente no tiene equipo Brian Landaverde. Es una lástima, porque a mí me parecía de los futbolistas que tenían mejor visión de juego en el fútbol nacional, y que un equipo como Alianza, como Águila, como FAS lo hubiese tenido como un muy buen rotativo. Kevin Cruz, que estaba en Jocoro en su momento, hoy día está en Fuerte San Francisco. Es un jugador que ha jugado 15 partidos este torneo, va teniendo un poco de minutos, es parte de la rotación, pero sin tantos minutos de calidad en el conjunto de los Comandos Azules. Los atacantes: Josué el Torito Rivera, estaba en FAS, ahora está en Once Deportivo, y creo que tras esos años, después de que se va en FAS, que está en segunda división en Once Lobos, ahora ha encontrado su sitio en el mundo. Con un entrenador que le ha sabido explotar, sobre todo que le ha sabido multiplicar funciones aprovechando las cualidades. Un futbolista muy agresivo en la presión, capaz de desbordar en espacios cortos. Le falta un poquito apuntarse de cara a gol, pero va dejando sus cifras importantes también en el torneo, que sabe mezclar con los mediocampistas. Al final ha sido un hacelotodo en el conjunto del tanque fronterizo, pero se ha vuelto una de las figuras del equipo aguachapaneco. Creo que Josué Rivera ahora sí ya está sentado y perfectamente puede ser uno de los mejores jugadores del Once Deportivo.
Amílcar Bermúdez estaba en Firpo, hoy día no tiene equipo y creo que es el tercer o cuarto jugador de esta selección que lastimosamente ya no ha tenido un seguimiento. Luis Canales, delantero que hoy está en Fuerte San Francisco, que en su momento estaba en Marte. Yo creo que el mejor momento de Luis Canales fue en Luis Ángel Firpo, cuando estaban él y su hermano en el conjunto pampero, pero después de eso empezaron las lesiones que lo lastraron mucho. Volvió a Santa Tecla, el torneo pasado marcó 5 goles, este lleva 4, o sea, parece que va volviendo de a poco, aunque nunca llegó a inflar sus cifras demasiado. Yo creo que es un buen jugador rotativo. Por ejemplo, así como lo decía Brian Landaverde, sería un buen jugador de rotación en la primera división y de hecho ahora en la segunda vuelta que ha regresado Brian Paz para Fuerte San Francisco, Luis Canales es el suplente ideal, o sea, entre ellos van gestionando o rotando los minutos y me parece una muy buena delantera para un equipo como Fuerte San Francisco. Y finalmente Marvin Márquez, delantero que en ese momento estaba en Dragón, hoy día está sin equipo. Otro futbolista que las lesiones lo han tenido muy marcado, a pesar que el tiempo que estuvo en FAS fue campeón, marcó 4 goles, importante en esa recta final del título número 19 de FAS. En Metapan dejó sensaciones bastante buenas, estuvo en aquella sub-23 preolímpica también, al igual que Mario González, pero es un futbolista que las lesiones no le han permitido ser más. Si no, seguramente veríamos a un jugador, no te digo de los mejores delanteros de la primera división, pero por lo menos estaría peleando ser top 7, top 8, algo por el estilo, o cuanto menos de los 4 o 5 mejores nacionales, que no estaría mal. La conclusión que puedo generar de esta selección es que es una selección muy intermitente, en el sentido que hay un par que explotaron demasiado y los demás, en su gran mayoría, parece que son buenos jugadores de primera división. Creo que podríamos decir, en base a eso, que la mayoría consiguieron el objetivo mínimo que podían esperar. Y no hay tantos futbolistas que se hayan perdido en el camino. Pero es una selección que, a día de hoy, si lo valoramos todo en global, creo que no ha terminado de reventar del todo. Este es el análisis de la evolución de la selección sub-21 que participó en aquellos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Quiero que pongan por acá abajo ustedes cuál es su opinión, quién creen que ha sido el mejor de esta generación y si creen que alguno todavía tiene posibilidades de mejorar su rendimiento. Espero que les haya gustado el video, si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana tenemos más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.